Buenas, buenas. Bienvenido. Hola Santi, Santi, ¿cómo estás? Santi hola. Bulat, bienvenido a Bitácora Pyme, acá en Hora gracias por sumarte. ¿Cómo estás? Por favor, un placer, un placer. Gracias por la invitación. Muy bien, por suerte. Por favor. Brevemente por la compu. De 10. Bueno, tenés varias fórmulas ahí de macroeconomía en el pizarrón, muy bien. Tengo, Bueno, sí, evaluación de activos financieros es esa. Ahí estoy bien. preparando unas clases. Bueno, buenísimo. Sí. Bueno, bien, la Expo EFI, contanos un poco. La verdad que impresionante el volumen de gente, de actividades, de paneles. Salió muy buena, la verdad que sí. Qué bonito. Tuvimos más o menos entre los 2 días 7.000 y pico de asistentes. Así que la verdad que un evento bastante grande. Nunca lo habíamos hecho en el SEC, así que Sí, nada, eso también claro. era un desafío y terminó saliendo bastante bien. Nada, bueno, el presidente, el ministro, obviamente siempre son convocantes a la hora Sí, de tener un público ahí que le interesa bastante el tema económico, pero además de eso, que obviamente es un valor importante, creo que había muchísimos lugares que estuvieron explotados. El recinto bursátil sí. estuvo recontraexplotado en todo momento. Los workshops anduvieron muy bien, los seminarios sectoriales también. Digo, creo que había como una mezcla, si se quiere, de economía Sí. real, una parte financiera y demás que tenías como para todo el público. Así que me puso contento y era un desafío, porque a veces había siete cosas en simultáneo. Es una cosa Sí. Claro. Y toda gigante. llena. Hubo un workshop, ¿no, Amílcar, que vos tuviste que estuvo bueno? ¿Cómo evaluar una pyme en Argentina? Creo que estuvo muy Sí, bueno. el Diego Sí. Ponce, sí, ahí. Ese que Esa vi fue la yo. mejor, de las Es- mejorcitas, me parece. sí, estuvo bueno, ¿no? Lleno, lleno y muy Sí. bueno, No, el siempre, clima, muy buena onda la gente, interactuaban, participaban, todos estaban atentos, ciento y pico había, eran aulas más grandes que las Un de la montón, rural, un montón. y muy bueno, muy sí, bueno. ya es el La evento verdad que Además, del hacerse el año. espacio, ¿no? Hacerse el espacio no siempre es tan fácil, ¿no? En la agenda que tenemos todo comprometido siempre. Así que complicado, sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, ahí la idea es consultarte, vos que sos crack en la economía internacional y local, Santi, y apoyándonos en los artículos que van publicando en INVEC, si querés mostrarlo a Milcar. Bueno, la parte global, esta tregua, ¿no? De 90 días, bueno, un poco el análisis tuyo, tu perspectiva respecto a la macro internacional, y después vamos a pasar a Argentina en estos 30 y pico de minutos que tenemos, hasta las 13 que viene Máximo Montenegro. Eh, a ver, bueno, primero lo internacional, digo, lo internacional está desescalando de lo que venía siendo uno de los principales conflictos a nivel global desde, yo diría, que no veíamos de la Segunda Guerra Mundial en términos arancelarios de cómo va a quedar el mundo, sumado a que si yo veo la geopolítica hoy, tenemos el triple de conflictos de lo que teníamos hace 3 años aproximadamente en términos bélicos, ¿no? O sea, hay muchos focos Sí, de concentración de conflictos que a veces no lo vemos, nosotros por ahí estamos más pensando en Estados Unidos y China, obviamente por la cercanía que tenemos y nuestro vínculo comercial con ellos dos, pero hay mucho conflicto dando vueltas a nivel global, con Irak, bueno, hay una parte gigante de conflicto, no me quiero meter ahí, pero digo, es un mundo que claramente sí, está bastante más difícil de lo que estaba hace no tanto tiempo. Eh, y un poco creo que el palazo que se dio a Estados Unidos, si uno arranca a ver cómo le fue a Estados Unidos, digamos, en el último tiempo, bueno, el arranque de este año fue espantoso. Si uno veía un gráfico el otro día, creo que era de Constantino Evia, que comparaba cómo le había ido en los distintos presidentes al arranque claro. del gobierno, digamos, desde que empezó el año a los primeros 100 días. Y bueno, el S&P venía perdiendo 15%. Ahora ya estás viendo que eso se recuperó completamente. Prácticamente el Sí, S&P borró toda la pérdida que Está en tuvo. cero. Year to date sí, está en cero, desde que arrancó el Y año. estoy en cero, pero se va Sí, hasta menos 15 o menos 16. O sea, una sí, pérdida de casi, valor casi 20. terrible. Entonces, para mí lo que está sucediendo es que se prició un conflicto que puede todavía, digamos, hay que ver bien cómo termina esto, pero podía llegar a ser de magnitudes terribles, a ser un conflicto que es más cada vez que nos sentemos a negociar con alguien, Estados Unidos va a bajar un poco la guardia, va a querer sí, ceder también, porque entiende también que no le beneficia al propio país. Digo, tuvo un primer dato de actividad que fue horrible. sí. Ahora el dato de Bien, inflación dio más o menos bien, dio un poquito por debajo de lo esperado, el 0,2 contra el 0,3,
pero la tasa de interés de los bonos del Tesoro volvió a estar alta, entonces de repente ya no No le... afloja, Claro. tal cual, Entonces, en no ese afloja. sentido, creo que la combinación del resultado que venía teniendo la estrategia inicial de Trump, que no fue el que creo que esperaban o lo que le hubiera servido a Estados Unidos, hizo recular y en ese recular está una economía que los balances no fueron una tragedia y demás. Sí tuviste un shock de importaciones muy fuerte ante la incertidumbre, pero en ese sentido creo que el recoger un poco el guante es lo que está llevando a que la economía vuelva ahora a niveles más normales. Reitero, para mí es una película que no se terminó. Me imagino que el conflicto con China no va a quedar en cero, va a seguir Claro. viendo algo de aranceles. Y me imagino también que vamos a una economía un poco más proteccionista, pero más sectorial. Sectorial en los automóviles, sectorial en las autopartes, sectorial en el aluminio, sectorial en el acero, sectorial en la industria, no sé, fílmica ahora, que fue uno de los últimos que salió. Digo, creo que vamos a ciertos sectores le vamos a dar bola que acá Estados Unidos va a querer crecer, pero no va a ser, no me parece que sea así a todo el mundo, Todo. una tarifa que hay Sí, cosas. todo masivo, sí. Claro. Bien. Sí, sí, sentó a China en la mesa de negociación, está en otra etapa, digamos, de retrabajo en la negociación, que fue el fin primario, pero bueno, en el medio fue muy complicado, ¿no? A nivel global. Fue Sí, demasiado pero también duro, ¿no? sentar a China, digo, y China también se sienta con vos, digo, si vos ves cómo Sí. la cantidad de importaciones que tiene Estados Unidos de insumos, de productos que hacen ellos, la incidencia de China es muy grande. Entonces, es Claro. verdad que, digamos, él quiere ir eventualmente contra el producto final y que se haga en Estados Unidos y traer desde México el friendshoring, que ahora sea el reshoring y toda esta estrategia más de traer las cosas a Estados Unidos. Pero la incidencia de China, si China mueve, te mueve la economía de Estados Unidos, no es que no. Primero porque tiene un montón de bonos. Prácticamente el 9% de la tenencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos está en China. Y segundo, que hay mucha incidencia en la economía real. Entonces, digamos, los dos se sientan a la mesa. Me parece que no es solo Estados Unidos decir, bueno, te dejo sentarte conmigo y negociemos, sino que China también se planta y genera Obvio, consecuencias, ¿no? totalmente. Ok. Tiene alto Y, impacto. Em, y cómo ves, Santi? O sea, para adelante, ¿no? Decías, bueno, esto va a ir, sigue la tensión, pero va a ir aflojando. Y para un poco más la visión de emergente, porque en realidad era como que el mundo creo que estaba muy enfocado o lo bursátil estaba muy arriba en Estados Unidos y ahora se descremó todo eso, ahora volvió, pero ¿cómo queda el impacto para economías como emergente y bueno, y después yendo más para Argentina, pero ¿cómo ves todo esto, cómo va a afectar al resto, no? A ver, obviamente que haya un mundo digamos, que vuelva el risk on de alguna manera es positivo para economías emergentes. De todas maneras, si yo veo dónde está hoy la tasa de interés de los Estados Unidos, que está más o menos en 4,6 más o menos, no me acuerdo bien el último número, 4,5. Sí. Es una tasa de interés que todavía, si consideramos que es la libre de riesgo, todavía es una tasa de interés atractiva. Entonces, en ese sentido veo que hubo un risk off primero que no se fue hacia Estados Unidos, sino que por primera vez, no por primera vez, pero digo, ¿Qué? fue mucho más a que otras monedas se fortalezcan contra el dólar, caso de Japón, caso de Suiza, caso de Europa también, incluso el propio euro, y de alguna Y vimos manera... el oro, ¿no? sí, sí, el oro, o sea, el libre de riesgo, comillas, que está en todos los libros de finanzas que usamos en la evaluación de Sí, empresas. Bueno, exactamente. no lo fue en este caso. Ese flight to quality que siempre hablamos fue al Sí, oro y a otras monedas, por todo eh, el efecto Trump, ¿no? sí, fue a más quality, totalmente. Y yo creo que lo que tenían en común esas economías son, bueno, la confiabilidad que tenían y también tenían bastante superávit comercial. Si vos ves las cuentas externas de esos países, son todos países que en general no pueden tener mucha complicación, si se quiere, desde el lado más externo, porque en general tienden a tener superávit. Eso diría que tuvo en común. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero que el risk on para mí juega a favor. Lo que digo es, che, todavía tenés buenas tasas de interés, buen retorno en economías con menos riesgo que la Argentina, que eso de alguna manera te inhibe un poco. De todas maneras, si me preguntás a nivel de flujos a emergentes en general y sin meternos directo en Argentina, que por ahí todavía tiene como un riesgo país alto y le upgradearon un poquito la nota, pero todavía es una nota bastante baja y demás. Sí, Yo creo que es positivo esto para las economías emergentes. Yo creo que tenemos que empezar a ver más flujos
y estamos empezando a ver también que, nada, un Brasil mueve mejor, con lo cual creo que son buenas noticias en ese sentido en general. Reitero, para mí Argentina con un riesgo alto y qué sé yo, sigue jugando su propio partido. Nadie tuvo la ganancia que tuvo Argentina en 2024 y probablemente todavía en 2025 seguimos jugando un partido medio en paralelo, ¿no? Realmente. Si querés, Amílcar, pasamos. o No, digo, pasamos a Argentina. Pasamos a Argentina, ¿te pasamos parece? A más los que nada. drivers más importantes de Yo Argentina. tomo mate acá, no pasa nada, ¿no? Vale. Dale, Sí. dale, yo estoy con el agüita, acá vale. Sí. Perfecto. No, Argentina un poco, ¿cómo está el nuevo esquema, no? Argentina va rápido a anunciar no salida del cepo después de tener un marzo con un impacto muy fuerte. Vimos en precios, en actividad, estábamos viendo también, y pérdida de reserva, bueno, aceleró para salir del cepo, al menos parcialmente. ¿Cómo ves que está funcionando el esquema? Y un poco la ansiedad del gobierno de que sí ha controlado un poco el dólar, ¿no? Nosotros hablamos medio de un esquema de regenerar un poco ese carry, ver si hay, no darle tanta pelota a la meta con el FMI y los riesgos que tiene eso, ¿no? Esa ansiedad por estar controlado y priorizar nuevamente la desinflación, pese a que hace un esquema donde el dólar debería flotar. ¿Cómo lo ves eso? Pues, en el corto plazo está claro que con la cosecha gruesa y el inicio, ¿no?, de este esquema, puede ser que vos la tengas medio a favor. El tema es cuando ese movimiento te puede pegar la vuelta, y está claro que el gobierno obviamente no quiere ni no tiene tantos instrumentos como tenía antes para controlar la situación, ¿no? Pues ya planteaste algo diferente, ¿no? Llámese segundo semestre, ¿no? Cuando se agota la liquidación, por ejemplo. Varias cosas de todo lo que dijiste, igual Amílcar coincido. A ver, primer punto, este esquema es muchísimo mejor que el anterior. O sea, Sí. mírame esto antes que el crawling pega al 1%, que no sé para qué se hizo todavía, sigo preguntándomelo, pues además se hizo por 2 meses. No vamos a pensar que estaba todo pensado, coordinado para hacer 2 meses un crawling peg del 1%. Pero con lo cual no le encontré mucho sentido a eso, entonces me gusta mucho más este esquema, me parece muchísimo más sano para una economía. Es una banda bastante amplia, es una banda del 40%, sí, con lo cual que se va ampliando. Sí, y se va incrementando. Llegás al 68, 50 y pico, sí, 69, 70%, sí, una cosa así. Entonces, en ese sentido, me parece, de nuevo, más sano también que suceda, que esté sucediendo esto. Ahora, sí, no me parece coincidencia las medidas que se fueron tomando. Digo, el gobierno, yo creo que quiere buscar la desinflación y el gobierno viene diciendo como promesa, nosotros tenemos que bajar la inflación, ese es nuestro primer objetivo. Entonces, sabemos que una economía como la de Argentina, movimientos cambiarios generan mucha incertidumbre, volatilidad, me aseguro con precios. Tenemos un mercado financiero que no está para nada desarrollado y no es muy ágil, si se quiere. O sea, alguien si le sube el tipo de cambio y no sabe cuál es su costo de reposición, probablemente te sube un precio, porque no sé si sabe hacer una cobertura con el ROFEX. Obviamente no estoy hablando de las compañías más avesadas en los temas financieros, pero sí quiero decir, en la cotidiana, los movimientos cambiarios o que haya brecha alta, te genera una presión inflacionaria por un tema de cobertura, digamos. Esto sucede, es un hecho. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno quiere tener un tipo de cambio bajo. Estrategias que vienen sucediendo. Primero tenemos la liquidación. O sea, si haces una salida del cepo en un momento, en el contexto de estacionalidad mayor de entrada de dólares, obviamente vas a tener ahí un amortiguador mayor siempre y cuando la cosecha sea buena. Segundo tema, tenés el blend. Tenías un 20% que entraba a otro mercado que ahora te está entrando al mercado oficial, y con la quita de ciertas restricciones que tuviste, la brecha cambiaria debería tender a 0, 3%, 2%. Debería tender ahí, digamos, no debería ser mucho más alta, porque si no hay un arbitraje posible. Entonces tenés, segundo efecto, el blend. Tercer efecto, le abriste la canilla a los fondos de afuera que puedan entrar. Entonces, yo sé que, por suerte para mí, y agradezco, tienen una regla macroprudencial de los 6 meses, digamos, ahí hay algo que respetar en ese sentido, está bueno. Con lo cual los de afuera también. Entonces, creo que la combinación de esas medidas, sumándole a lo discursivo, que es que el gobierno te dice, yo quiero que el dólar vaya abajo, entonces yo le tengo que decir a un exportador, liquida hoy, porque mañana puede estar más abajo. Creo que esa combinación de cosas es como una especie de profecía autocumplida y que puede sostenerse. Okay. Ahora vos me preguntás a mí, che, para vos, ¿este es el tipo de cambio de equilibrio de la economía argentina? Para mí no es. ¿Pero por qué para mí no es? Porque yo sé
que Argentina tiene por delante un cambio del nivel de productividad agregada enorme. Quizás no en determinadas industrias, pero sí en el total de la economía argentina. Ahora, eso no está sucediendo hoy necesariamente. Está creciendo Vaca Muerta, está creciendo de a poco la minería, pero la minería, el gran salto, lo da en 2028 cuando se estima que empiezan las exportaciones de cobre fuertes. Vaca Muerta ya empezó, todavía no tenés el salto gigante, por ejemplo, ahora tenés una inversión en Neuquén que está frenada. Digo, hay ciertas cosas que no es que ya está dado. Y si yo veo este tipo de cambio real y lo comparo con lo que pasaba en los 90, por ejemplo, era un tipo de cambio real que fue sostenible durante mucho tiempo así, pero por ejemplo, el agro no tenía retenciones. Entonces, el tipo de cambio real efectivo, si querés, después de hacer X transacción con una soja baja, un tipo de cambio así, y con retenciones, bueno, claramente es menos competitivo. Entonces, yo creo que vamos a una etapa de dólar tranquilo, con estrategias bien pensadas, con un banco central que además te está poniendo el ROFEX abajo, con lo cual te habilita esta estrategia de carry trade y te da una cierta seguridad de cobertura en ese sentido. Sí, en la expectativa, sí. En la expectativa, totalmente. Entonces, creo que ahí eso tiene margen. Pero no me aseguraría que este es el tipo de cambio real que va a tener todo el programa económico. Yo igual me imagino que esto es una fase 3 para que después avanzar a una fase 4, que probablemente sea distinta. Entonces Y no ahí me sería, caliento. Santi, ahí sería la bisagra de las elecciones. ¿Puede ser una de las bisagras para arrancar otra fase? Y yo creo que Que sí, convalide, porque ¿no? Que convalide. sí, digo, esto es personal, pero de lo que hablo con gente que está afuera y demás, el tema electoral es una recontra pregunta. Porque además de las encuestas que seguimos y solemos seguir, pese a que salen mal y pifian y volvemos a verla de nuevo y todo lo demás, la verdadera encuesta de si este programa tiene aval o no tiene aval de la sociedad es octubre. Claro. Entonces, mucha gente afuera está diciendo, che, Argentina desde hace mucho tiempo que no hacía las cosas bien en el sentido de, bueno, tenés un mercado cambiario cada vez más liberado, no del todo, pero cada vez más liberado, tenés un superávit fiscal que hace mucho tiempo no tenías, no estás haciendo desastres monetarios, digo, lo estás conteniendo más o menos, con mejores y peores cosas, lo que fuere, pero está bastante ordenado, estás Ordenado, solucionando sí. el comercial, toda esa combinación de cosas se avalaron, ya está, la sociedad dijo, listo, era recontra por ahí, qué mal que no la vimos, qué sé yo. Bueno, eso va a ser bastante importante, porque alguien que hunde guita de verdad en Argentina quiere que de verdad el aval sea de la sociedad, que no en 2 años te va a votar otra cosa. Y no hablo por mi ley, Sí. hablo por mantenemos el equilibrio fiscal, la inflación baja, todas esas cosas se convalidan, porque ojo que también tenés la contrapartida, que a mí esto es lo que no me cierra a veces de las encuestas, qué sé yo, el consumo masivo está recontra bajo todavía. En mayo volvió para abajo por lo que hablo yo con empresas. Entonces, no es que está toda la economía booming. Tenés una parte que está recontra bien. Está muy heterogéneo. Está recontra Muy heterogéneo. La construcción todavía muy abajo, la parte industrial abajo, lo mostramos antes en el transcurso del programa. Acá la clave está en, es verdad, más allá del tinte político, lo que pasa es que acá tenés 2 tintes políticos muy antagonistas y en el resto de los países vecinos, no me voy a los nórdicos o a Europa, mantienen las políticas de largo plazo, lo que estás diciendo vos, Santi, las mantienen igual, gane quien gane. Y acá el temor desde el exterior para hundir inversiones, hablo de inversión extranjera directa de largo plazo, la que da realmente crecimiento sostenible con empleo de calidad, y también las que son por 6 meses, las que son de mercado de capital o más líquidas o semi-golondrinas, están esperando que se convalide porque acá no se mantienen las políticas, el gran problema argentino, ¿no? Uno de los grandes problemas, no se mantienen las políticas macro en el largo plazo. Sí, ¿Coinciden? sí, totalmente. Y bueno, Brasil tuvo medio un amague con eso. Vimos un Lula que al principio era fiscalmente muy expansivo, desde que agarró el gobierno empezó a ser mucho más fiscalmente expansivo, la inflación se le empezó a ir, y agarraron y dijeron, no, congelamos el gasto, ponemos 33 mil millones de dólares de reserva para bajar el tipo de cambio, subimos la tasa de interés a 15, y se terminó, digamos. No vamos a volver con esto. En tu informe semanal está eso, Claro, INVEC, bueno. el aumento de la Selic. Por eso, hubo un amague, de hecho lo hizo, pero bueno, después se realineó rápidamente en pocos meses. Y fíjense cómo viene creciendo Brasil, y ni hablar el mercado de capitales, cómo va recuperando de una caída, ¿no? Pero viene recuperando.
falta eso. Chile lo hace, Uruguay lo hace, todos están. Bueno, Brasil tiene más de 300.000 millones de dólares en las reservas, por eso la puso fuerte sobre la mesa cuando devaluó. Bueno, Puso eso, casi. ahí te lleva un tema con Argentina. Para mí es un problema no recomponer el balance del Banco Central. ¿Es un problema de mayo, junio, julio, agosto? No, ni en pedo. Digamos, ni en pedo. Digamos, Es, no va a ser un tema. Pero si vos me decís, che, Santiago, mirá, estamos parados en 2027, ahora que está arrancando 2027 y el Banco Central sigue con -10. Te digo, esto va a ser un problema. Va a ser un problema. claro, hoy lo hablábamos. Los países que tienen bajo riesgo país, le mirán las reservas y tienen un porcentaje grande. Más con la historia que tenemos nosotros. Tenés que tener dólares, porque si no tenés Tenés que tener credibilidad o dólares. estás ganando credibilidad, tenés que tener cierta capacidad de mostrar que decís, bueno, si no tengo credibilidad, tengo los dólares. Y ir por ese lado, sí, a nosotros nos hace ruido también, es decir, esa desinterés, ¿no? Decir, no acumulemos, porque si no hay que emitir, y después vemos que hacen toda una ingeniería financiera, capaz que para llegar a algún objetivo que de corto plazo, ¿no? Pero decís, Que soporte el waiver, que soporte el waiver. estructuralmente tenés que tener reserva. Pero bueno. Sí, totalmente. Yo coincido 100% con eso. No creo que lo dejen de lado. O sea, yo no creo que este año sea un año en el cual no acumules nada de reservas. Sí, quizás no es vía las compras, ¿viste? O sea, si hoy viéramos en pantalla que el Banco Central se pone a comprar a 1.100 en vez de a 1.000, pongámosle, bueno, es una señal de que ya esa regla no se respeta, entonces que el dólar no va a ir al piso, entonces ya al mercado le estás. Por eso no puede ir por ahí la señal de compra, porque si no ya de alguna manera estás boicoteando, si se quiere, correr la esa posibilidad desinflación. de que vaya al piso. Sí. Y el dólar no va a ir al piso, porque ya está diciendo, bueno, entonces el piso me lo empezó a poner el Banco Central acá. Puede ser una estrategia para después, digo, es un dólar, que si uno lo ve, es un dólar accesible, es un dólar al cual vas a emitir pocos pesos, que si después te vas a comprar a 1.400 eventualmente. Entonces, pero sí vamos a ver que por una identidad contable o por un pasaje contable de lo que pasó en el Banco Central, tenemos plata para meter por el lado del Banco Central. Yo creo que es más una señal de esto lo hago porque me convalida, digamos, lo que es el balance del Banco Central, que me permitió tener determinadas utilidades, no estoy rompiendo nada del organismo, no estoy metiendo plata por la compra de reservas. Es una señal más contundente de lo monetario, aunque el efecto de aumentar la cantidad de pesos sea. Ojo, yo creo que hay que aumentar la cantidad de pesos. ¿Eh? La tasa de interés se te estaba yendo por las nubes. Vos fíjate, la tasa de interés era 29 y ya tenías los adelantos preciando al 40 y pico por ciento. O sea, no se había desacoplado completamente porque de alguna manera ya no es la tasa de interés de referencia, si se quiere, el 29% que tenés hoy, porque hoy manejás la cantidad de dinero, ¿no? Entonces, para mí que aumente la cantidad de dinero está bien. Sí, no digo, o sea, el propio Milei creo que al tener que hacer hizo un ajuste muy fuerte del año 2024 y secó los pesos y los licuó, pero en un punto el problema decía, hay que remonetizar en dólares, pero también sabía que hay que remonetizar de alguna forma, Sí. porque el riesgo es que te suba la tasa de interés y el riesgo es recesivo, y si te quedas Sí, estancado ahí abajo, es difícil de volver. Creo que hay una ansiedad del gobierno, sabe que pasa eso, pero insiste por la remonetización en dólares. Te llevo a un apéndice que es, ¿cómo ves esta medida que no sabemos qué va a ser, que anunció ahí en la Expo Epi Caputo, blanqueo permanente o algo, una declaración jurada? ¿Tenés algo? Pero no sé, no hay me información, volvieron pero loco preguntándome. no hay nada, ¿no? Concreto. No, el otro día me dijeron, che, seguro hablaste con Caputo, algo no sé qué, no hablé nada, Caputo no largó nada, tampoco le estuve pidiendo demasiado, pero no, además no larga nada. No, pero lo poco que sé es lo mismo que Sí, que se está en dijo los hace 2 medios, semanas, digamos, sí. dando vueltas. O sea, che, estos pesos, estos dólares que tienen ahí abajo del colchón, anímenselos a usar, que no va a haber ningún problema con eso y compren cosas con esos dólares. La verdad, digamos, de alguna manera hay que ver si esto sirve para hacer una especie de blanqueo 2. Hay estimaciones que puede ser mucha guita que entre. Bueno, la parte física de los dólares, la estimación del index son como 200.000 millones de dólares. Sí. No estamos pero ni cerca de ver ni el 1% de eso, ¿no? Pero sí puede ser una medida que de alguna manera cerremos los ojos y empecemos a comprar cosas con eso.
Yo creo de todas maneras que ya algo se hacía. Digo, bueno, no está bien decir esto, pero en un momento he vendido dólares, me los llevé de peso cuando estaba la brecha alta y compré cosas con eso. No sé si no se utilizaban esos dólares, capaz había que ser un poquito más. Pero creo que es un gobierno que en general dice, bueno, cerremos los ojos con esto para empezar a meter toda esa guita de nuevo en la economía. Podemos ver el tema moral y toda la historia, de si está bien o mal lo que fuere. Mora Pero Casa, ahora Mora economía Casa, le sirve. sí. Ahora economía Nada, le sirve. más que nada legal si da confianza, ¿no? Si el que pudo blanquear aquello el año pasado, ¿qué le estás dando plus para que si no lo hiciste el año pasado lo hagas ahora? No sé, si tenés algo más o desconfías más, decís, no, esto como está más endeble legalmente, viene otro gobierno y me dice, no, el blanqueo 2, Y venga, pasa que el tenés que blanqueo pagar 2 esto. no sé si te lo van a. El blanqueo 1 quedaste registrado en un lado. En algún lado Sí, estás. En el blanqueo 2, si te dicen agarrar los dólares y gastar en lo que quieras, bueno, acá no estoy en ningún lado. Solo firmarías, que lo dijo Lara, la que está con Laje, Sí. firmarías una declaración jurada diciendo que no viene del terrorismo o del tráfico de armas, etcétera, algo muy light. Pero ojo con WIF y Gafi, ¿no? Que no parezcamos en la Bueno, lista gris o negra. sí. Vos sabés que eso es un tema, me lo advirtieron también. Me dijeron, ojo, si sale escrito como está circulando en los medios, podemos tener un conflicto con Gafi. Me lo dijo gente que está en el tema. Porque vos no podés, lo que no puedes hacer es generar como un blanqueo permanente de plata, porque eso es lo que claro, atenta, digamos, contra da una Y lo dice. ventanilla libre. Lo que está dando vuelta, lo que se filtró es que es permanente. Así que bueno, no hay Bueno, una yo fecha de ahí mucho en caducidad. lo legal no me Sí. especializo, pero sí alguien que trabaja en esos temas me ha advertido, ojo, que eso legalmente puede ser un problema con Gafi y demás. Así que sería un punto a tener en cuenta. Imagino que el gobierno lo sabe, ¿no? Así que Sí, eventualmente sí. veremos. Por eso decía que mucho era el tema legal, sí. Sí, sí, tal cual. Esperemos que lo arme bien jurídicamente, que tenga respaldo, porque todos queremos que salgan, ¿no? Esos dólares del colchón, si realmente hay confianza. Y vuelvo a lo mismo, y la política es de largo plazo. Yo he Es que a nivel escuchado decir esto. económico es lo mejor que te puede pasar que, o sea, Argentina es una sociedad que no es que no ahorra, el tema es que ahorra todo afuera. O sea, la cantidad de, lo expansivo que podría ser que el ahorro neto que tienen los argentinos vuelva a Argentina es tremendamente expansivo. A nivel crédito, a nivel depósitos, a nivel préstamo, o sea, en Sí, sí, y general, la ¿no? contracara, Santi, la contracara es la inversión, como sabemos en macroeconomía, la contracara del ahorro es la inversión. Con lo cual ahí se generaría un crecimiento genuino, ¿sí? Real, obviamente exprofesamente dicho, y bueno, que genere empleo y que genere inversiones y empleo de calidad, de verdad, en el largo plazo. Pero bueno, tiene que haber credibilidad. Primero que cuando Sí, uno busca la inversión extranjera directa, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Y te lo habrán dicho vos. Bueno, inviertan ustedes primero, muchachos. sí, Inviertan ustedes. Si la tienen afuera, afuera digo, en el exterior o abajo del colchón o en la caja de seguridad, que por otro lado mostramos hace un rato en la parte de mercado de capitales cómo pierde poder adquisitivo esos dólares escondidos, ¿no? Pero bueno, el temor a colocarlo, a que me den vuelta después la norma o algo, se complica, ¿no? O que haya algún problema macroeconómico donde quede devaluado todo, ¿no? sí, O sí, sí. licuado, como ha pasado. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso, me parece que, reitero, por ahí lo que dice Amílcar ahí es 100% atendible y hay que tenerlo en cuenta. Imagino que, reitero, el gobierno estará Sí, viéndolo, sí. pero a nivel macro sería espectacular que vuelva toda esa guita que está afuera, porque, reitero, cuando no tenés ahorro interno, como decías vos bien, Diego, no tenés posibilidad de que haya crecimiento, digamos, vía inversiones acá, o que ese crédito que eventualmente puedes tomar sea carísimo. ¿Por qué? Porque le tenés que ir a buscar plata afuera, con el riesgo intrínseco que tiene el gobierno nacional, con lo Sí, cual ya te encarece el crédito local, bueno, un montón claro. de cosas que ya sabemos. Entonces, por ese lado sería bastante clave. Lo que sí no me queda claro es, hoy los argentinos siguen ahorrando en dólares, digamos, no es que no está sucediendo, todavía no tenemos los datos Sí, oficiales desde que se liberó la compra de dólares, pero si yo veo cómo aumentaron los depósitos, que subieron más o Sí, menos 1.000 millones de dólares, corregime a Milcal, pero 1.100, 1.000 millones de dólares, sí, una parte tenés por crédito nuevo y otra parte grande la tenés porque aumentaron los depósitos en sí, sí, que es compra de dólares probablemente. Entonces, el argentino sigue ahorrando en dólares y estos procesos, y ahí hablando del timing de bajar la inflación y más, tardan mucho. Digamos, los procesos de desdolarización que ha habido en el mundo tardan un sí, montón, no son de un día para otro, no vamos a dejar de pensar en el dólar, digamos, va a tardar bastante tiempo de perder contra el dólar. La tasa de interés va a tener que eventualmente ser en términos reales alta. No sé si hoy, mañana, el mes que viene, digo, en términos generales, Argentina
La gran diferencia que tuvo desde el año 2003 hasta la fecha con los distintos países de la región es que la tasa de interés en pesos te dilapidó. O sea, quedarte en pesos era el peor negocio de la historia. Entonces, en 2011 terminaste poniendo un cepo cambiario. Brasil paga una tasa de interés gigante. ¿Cuánto es la inflación de Brasil? 5 y pico, con una tasa de 15. O sea, para mantener el ahorro en moneda local, muchas veces hay que pagar. Tenés que competir. O sea, si yo veo una fórmula de tasa de interés que tenemos que pagar local, es la inflación local más la tasa de internacional, si se quiere, y el riesgo que vos tenés acá. Por eso, de alguna manera, Argentina debería convivir con una tasa de interés real alta, si se quiere, para que nosotros invirtamos en pesos. La contracara de eso es seguir invirtiendo en dólares, pero va a tardar. Sí, y después cómo afecta el crédito, ¿no? Porque si la tasa de referencia es alta, la de crédito también, ¿no? La activa, y bueno, ahí es donde hay que empezar a nivelar, ¿no? Sí, para apalancar realmente a las pymes. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más, Amílcar? Sí, no, un poco, lo marcaban un poco en el informe, pero digo, ¿cómo viene para vos actividad? Tuvimos ese golpe en marzo, abril tenían algo como que estaba un poquito mejor, y bueno, dinámica de inflación, vimos que Dal Polletto tenía un 2,2 en mayo, arrancó bastante en línea con la desinflación en mayo, después de la apertura del cepo en abril, y bueno, un poco la proyección, cómo ven actividad de precios 2025, cómo sigue, ¿no? Bien, a ver, abril nos dio 2,8 la nacional y mayo nos dio la primera semana complicada. La primera semana no nos dio bien. Okay. No se nos movía demasiado el promedio móvil, pero bueno, no nos dio una primera semana de mayo. Ahora tenemos, creo que el viernes tenemos el otro relevamiento, así que ahí les contaré después qué nos da. Pero ese fue el arranque, diría abril más abajo que marzo, lo cual, reitero, es una buena noticia post salida de las restricciones cambiarias. En términos de actividad económica, si uno toma el arrastre estadístico de lo que tenemos hasta el momento, es una actividad económica que va a estar, ya supera el 4, si se quiere, solamente si te quedaras así. Sí. Es verdad que marzo para nosotros fue un mes malo, pero tenemos abril que para nosotros es un mes que viene algo mejor, tenés mejor despacho de cemento, tenés mejor construya, tenés mejor patentamiento de autos que te había caído un poco, o sea, fue feo, maquinaria agrícola dio bien también, fue feo nos parece marzo, y abril nos parece que dio un poquito la vuelta hacia arriba. Pero si me preguntás en general, digamos, saliendo del mes a mes particular, estamos viendo eso, que por ahí lo mencionaban antes, heterogeneidad muy clara entre sectores más ligados al sector externo, caso agro, aunque con malos precios de commodities, todavía una buena producción. Estamos viendo buen patentamiento de motos, buen patentamiento de autos, bienes durables viene bien, maquinaria agrícola está pasando lo mismo. Viene muy bien el oil and gas, viene muy bien la minería un poquito para abajo, pero en general está muy bien, estamos en récord respecto a los años previos. Tenés en el medio la venta en shoppings que está más o menos, tenés abajo lo que es consumo masivo, lo que es hotelería, todo eso es lo que está más complicado. Tipo de cambio real apreciado, hotelería local que está más complicada, gastronomía que con menor ingreso disponible de la sociedad en general, gastando más en tarifas, gastando más en otra cosa, se complica el menor ingreso para actividades más de ocio. Ventas minoristas está complicado y como te dije, mayo me parece que no fue un buen arranque. Entonces, yo creo que hoy tenés una economía, de hecho, si lo veo también en términos de empleo, que hasta enero tenemos datos, no son tan buenos, pero, o sea, son buenos, pero con bastante lag. Tenés en el norte un problema grande en empleo, Formosa, Chaco, están más complicadas a nivel de Santiago del Estero, más complicadas a nivel de generación de empleo. Estás muy bien en Neuquén, estás bien en Cava, no estás tan mal en PBA, estás cayendo un poquito en PBA, pero no tan mal en el trabajo registrado. Pero sí quiero marcar esto, digamos, hay una heterogeneidad fuerte, digamos, de lo que está pasando en la economía argentina. Y puedes hablar a alguien que esté en Neuquén y te va a decir, esta economía está volando, y la casa de comida que está en Neuquén te va a decir, esta economía está volando. Yo soy gastronómico en Neuquén, me va bárbaro, porque hay, obviamente, un derrame en alquileres, los precios de las propiedades, o sea, está pegando eso. Pero te vas más arriba, de zonas industriales, que los parques industriales ya no tienen la guita que le mandaba Nación, de un tipo de cambio bajo y costos en dólares que se te van más altos, bueno, claramente la están sufriendo. Y hay empresas que no la van a poder sortear, no es una realidad. Entonces, hoy la microestrategia es fundamental en esas compañías que venían menos, por ahí no tenían tanto, si se quiere, manejo de eso, porque iban priceando cosas todo el tiempo con la inflación más alta, o inflación más baja te obliga a hacer mucho más minucioso. El que no está ordenado.
Hay que gestionar. Gestión muy profesional. Totalmente. Bueno, estamos en hora. Santi, te agradecemos mucho tu participación en Bitácora Pyme acá en Hora Play. Y bueno, ya te placer. llamaremos más adelante seguramente. Gracias por la invitación. Muchísimas Gracias, gracias. Chau, chau. Gracias, Un abrazo. Santi. Un abrazo. Chau. Bueno, nos queda, Bueno. los mercados siguen arriba, tanto el S&P 500 como el Merval. Bueno, programón, Amílcar. Ahora Sí, va a muy aparecer bueno. la ventanita abajo a la derecha, ¿sí? Para Maxi Mediodía. Nosotros nos vemos el martes que viene en Bitácora Pyme. Chau. Chao, un abrazo.